Hermano, acompáñenme a leer Ezequiel capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el terminar. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y la quebrantare el sustento, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más yo, cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que hemos leído. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Toca nuestras vidas, háblanos, Espíritu Santo. Aún, Señor, y te damos gracias porque todavía hablas a nuestras vidas. Que tengamos, Señor, ese oído dispuesto para escuchar tu palabra. Queremos solamente escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón esté preparado para esa semilla preciosa, Señor, de tu palabra. Y que podamos, Señor, poner por obra, Señor, lo que usted manda, Señor. Que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Límpianos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta palabra, hermano, en este pasaje de la palabra del Señor, nos habla de la justicia del castigo de Jerusalén. Amén. Cuando leemos esta parte, hermano, de las Escrituras, dice la palabra del Señor que el Señor anuncia aquellos 4 juicios terribles que Él enviaría sobre Jerusalén. Y cuando uno lee, hermano, acerca de cada uno de lo que significa, hermano, el hambre, la pestilencia, las guerras, las fieras, uno, hermano, de verdad se sorprende y uno dice: de verdad que esto es terrible. Esto es terrible, hermano. Imagínese que en medio de ahí, de donde usted vive, de la ciudad o del pueblo donde usted vive, hermano,
empezaran a llegar las fieras del campo y empezaran a matar a la gente, hermano, eso sería terrible. Que como dice la palabra, el Señor enviara espada, lo que significan las guerras, hermano, que los hombres se maten unos con otros, que hubiera hambre, hermano, que no hubiera el alimento para alimentar a nuestras familias. Y la pestilencia, hermano, lo que significa las enfermedades contagiosas o enfermedades mortales. A eso se refiere las pestilencias. Cosas, hermano, terribles que uno de verdad, nadie, hermano, quisiera vivirlas, ni que nuestra familia lo viviera. Sin embargo, hermano, dice la palabra del Señor que ese es el juicio que el Señor enviaría. Aquí está hablando específicamente a Jerusalén. Sin embargo, hermano, nosotros sabemos en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis también nos habla de estos 4 juicios. En el libro de Apocalipsis nos los dice también en el capítulo 6, en el versículo 8. Dice la palabra del Señor: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, este juicio, aunque en el libro de Ezequiel está hablando para Jerusalén, sabemos que los profetas, hermano, muchas de las profecías no solamente las hablaron para su tiempo, sino también para los tiempos finales. Imagínese, hermano. Y uno puede pensar, qué terrible, hermano, y uno quizás en la rebeldía de nuestro corazón, hermano, pudiéramos pensar, ¿por qué el Señor castigaría de esa manera al ser humano? Podemos pensar, es que eso es terrible, es una exageración. Sin embargo, hermano, el título de este pasaje que leímos dice justicia del castigo de Jerusalén. Lo que el Señor haga, hermano, siempre estará dentro de su justicia. Jamás, hermano, castigará al hombre el Señor por algo que no cometió, por algo que no hizo. A cada uno, y lo vimos la semana pasada en el libro de Apocalipsis, el Señor dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. El Señor, hermano, en el momento de recompensar o de castigar, siempre será justo el Señor. Aquel que se esforzó, aquel que buscó la presencia de Dios, hermano, que quizás en el mundo lloró y derramó lágrimas por las almas, hermano, y que derramó su alma para, hermano, poder consagrarse al Señor, hermano, lo más que pudo, y se santificó y se guardó del mundo. El Señor, hermano, tiene una recompensa para esa persona. Pero para aquel hermano que se rebeló, porque el pueblo de Israel, hermano, muchísimas veces lo leemos, hermano, se apartaba del Señor. Aunque veía sus milagros, aunque veía sus maravillas, hermano, y veía, hermano, el poder de Dios obrando a favor de ellos. Parecía, hermano, como que en un tiempo ellos buscaban la presencia del Señor y clamaban al Señor. Pero después, hermano, se olvidaban de Dios e iban tras dioses ajenos. Y lo mismo pasa con el pueblo del Señor hoy en día. Y estos juicios, hermano, el Señor a través de los profetas enviaba el mensaje para que ellos se volvieran al Señor, y les advertía de las cosas que vendrían si no se arrepentían. Esa es la paga del pecado, es la muerte. Si hay algo con el que el pecado nos paga, es con la muerte.
Si hay algo con el que el pecado paga a la persona que lo comete, le paga con la muerte. No hay otra paga. Aunque parezca algo divertido, algo, hermano, que se vea bien, que parece un deleite a nuestra alma, hermano, si es pecado, la paga es la muerte eterna. Y el Señor nos advierte a nosotros también que nada bueno trae, hermano, con revelarnos ante el Señor, que nada bueno trae, hermano, que hagamos lo malo delante de sus ojos. Y el Señor, hermano, siempre será justo con el trato que tenga para con su pueblo. Jamás, hermano, jamás el Señor será injusto. Jamás, hermano, el Señor le dará algo a alguien que no se lo merezca. Imagínese, hermano, andar en rebeldía, andar en desobediencia, y que el Señor, hermano, al final nos premie. Uno sí podía pensar, es que eso no es justo, porque la hermana no se esforzó, la hermana se rebeló, la hermana desobedeció. El Señor siempre será justo. Justo es el Señor, dice la palabra, en todos sus caminos. Cetro de justicia es el cetro de su reino. No esperemos nosotros, hermano, ver estas cosas terribles. Y lo hemos visto en estos meses, 2 años que han pasado con este virus. Esto es una pestilencia, es una peste. Que no ha sido, hermano, vamos a decirlo así, aunque lamentablemente hemos perdido familia, hemos perdido hermanos preciosos en el Señor, hermanas que se contagiaron, ¿verdad? Y que el Señor los llamó a su presencia. Y quizás, hermano, alguno de nosotros lo pasó, algunos lo pasaron fuerte, algunos lo pasaron leve. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermano? Ahorita que estamos en el tiempo de la gracia, que aún, hermano, la puerta de la misericordia del Señor está abierta, es que usted y yo pudimos clamar al Dios del cielo y el Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor nos fortaleció, nos ayudó. Si es que tuvimos el virus y alguna vez, hermano, usted se contagió, usted, hermano, lo que hizo fue, hermano, voltear sus ojos al cielo, mirar hacia los cielos y clamar misericordia al Señor, y el Señor lo escuchó. Aleluya. Y tuvo misericordia de nosotros. En cualquier prueba, en cualquier situación, en la que usted y yo estemos pasando, iglesia, ahora, hermano, que la puerta de la misericordia está abierta, usted y yo podemos clamar, podemos pedirle al Señor, hermano, y dice la palabra que Él inclina su oído al clamor de su pueblo. Y aún más allá, hermano, cuando un pecador viene arrepentido de todos sus pecados, el Señor, hermano, escucha esa oración de arrepentimiento y le libra de la condenación eterna, y le da su misericordia, y le da su salvación, le da su perdón. Aleluya. Lo vimos, lo hemos vivido en estos meses, pero no se compara con lo que viene. Hoy, hermano, usted y yo podemos clamar y venir ante el trono de la gracia pidiéndole misericordia por cualquier cosa, hermano, que venga a nuestra vida. Aún, hermano, si pecamos y por nuestro pecado vinieron las consecuencias, hermano, si nos humillamos delante del Señor, el Señor nos perdona, el Señor nos escucha, hermano, y el Señor nos restaura. Pero en aquel día no habrá, hermano, ¿cómo? Cuando lleguen los juicios, cuando lleguen las pestes, hermano, que no se compararán a lo que estamos viendo con el COVID.
Cuando, hermano, venga esos juicios que dice la palabra, hermano, lo leímos en Apocalipsis, lo leímos ahorita en Ezequiel. El hambre. Quizás, hermano, usted allá donde usted está, quizás lo ha pasado. Quizás se quedó sin trabajo. Y el alimento quizás le ha escaseado, hermano, pero la misericordia de Dios ha estado sobre usted, ha estado sobre nosotros, hermano, y bendito sea su nombre, porque dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ahorita, hermano, que estamos en este tiempo, clamamos al Señor y el Señor en su misericordia ha puesto el pan sobre nuestra mesa. Quizás, hermano, hasta un poco más para poder compartir con otros. Pero en ese tiempo, hermano, nosotros ahora estamos escuchando los rumores de guerra allá en Rusia, en Ucrania, y que Estados Unidos, y que China, y que aquí, y que allá, hermano. Son los rumores de guerra. Pero aún el pueblo de Dios está aquí en la tierra, hermano, aún podemos clamar al Señor. Y el tema, hermano, se llama librados del castigo. Librados del castigo. Porque viene un castigo para el mundo. Viene un juicio. Hermano, créame con todo mi corazón, créame lo que le estoy diciendo. Yo quisiera, hermano, compartirle otro tema. El Señor nos ha regalado otros temas para venirlos a compartir aquí en la radio, hermano, pero el Señor no me deja. Este es el mensaje urgente que el pueblo tiene que escuchar. Ahora podemos clamar, ahora podemos venir al Señor. Amigo, amiga que me escuchas, ahorita tienes la puerta abierta, tenemos la puerta abierta de la misericordia para venir al Señor. Prontamente, dice el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 1, venid luego. Hermano, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué esperaremos a ver estas cosas, hermano? ¿Por qué vamos a esperar a que se cierre la puerta para clamar, para pedir misericordia? ¿Por qué vamos a esperar que las cosas, hermanos, se empeoren para pedirle perdón al Señor, para arreglar cuentas con Dios, para arreglar aquello, hermano, que nos ha dicho el Señor que lo arreglemos y no lo hemos hecho? ¿Por qué vamos a esperar más? Ahorita podemos clamar, iglesia. Podemos buscar el rostro del Señor. Libros venir ante Él. Podemos decirle, Señor, ten misericordia, hermano, y el Señor extiende su mano. El Señor nos libra de las angustias, nos libra de la enfermedad, nos libra de lo que venga a nuestra vida. Ahorita que está abierta la puerta de la gracia. Pero ese día, hermano, ¿a quién uno va a clamar? Si, como leíamos, dice la palabra que si estuvieran estos tres varones, Noé, Daniel y Job, dice que ni aún sus hijos podrían librar ellos, solamente ellos. ¿A quién clamaríamos entonces, hermano? Imagínese. Ahorita están las puertas abiertas y clamamos, hermano, y usted pasa por esto y pasa por aquello y le pasa aquí, le pasa allá, hermano, pero usted está confiado en el Señor y usted dice, Señor, usted tiene el control, Señor, todo lo tienes en tus manos, mi vida está en tus manos, mis hijos están en tus manos, mi familia, Señor, no va a faltar el pan, Señor, yo lo sé por tu promesa, Señor, yo sé que tú nos vas a guardar, si nos enfermamos, Señor, yo sé que nos vas a guardar, nos guardas del peligro, de la necesidad, de la maldad, Señor. Usted clama, hermano, y usted sabe que el Señor lo escucha por su misericordia. Pero en aquel día, hermano, ¿a quién se le ha de clamar? Si se cerró la puerta. Señor, hermano, el Señor quiere que sepamos esto.
que despertemos del sueño, como les decía la palabra del Señor la semana pasada. Que reaccionemos. Que el tiempo de verdad es corto. Que tenemos que despertar. Y dice la palabra aquí en el libro del profeta Ezequiel donde leíamos. Y dice el Señor que si la tierra pecara contra él rebelándose pérfidamente. Esa palabra, hermano, pérfidamente significa que con rebeldía. De una manera desleal, de una manera con maldad, de una manera traicionera. Porque aquí le está hablando a alguien que ha conocido la palabra del Señor, que ha probado el amor de Dios, que ha estado en la presencia de Dios. Y si esa persona, hermano, dice esta palabra pérfidamente, de una manera desleal, el pueblo del Señor se rebelara contra él infielmente. Dice, y yo extendiere mi mano y enviaré el hambre. Enviaré a las fieras, dice, la espada o la pestilencia. Y el Señor aquí, hermano, menciona 3 varones. 3 varones, hermano, de los cuales hemos aprendido, ¿verdad? Muchas veces se nos ha hablado, hermano, la palabra del Señor nos enseña cosas maravillosas de estos hombres. No porque en ellos estuviera, sino que ellos decidieron, hermano, consagrarse al Señor. Y el Señor, hermano, les dio de su gracia a ellos. Menciona la palabra. Imagínese, hermano. Es que es maravilloso, hermano, cómo el Señor mismo lo está diciendo. De ellos, el Señor mismo está dando testimonio de ellos. Porque, hermano, usted podría decir, no, pues la hermana Yari aquí y allá, ¿verdad? Usted podría decirlo, hermano. Usted podría estar equivocado. Quizás alguien, hermano, a usted le ha dicho algo negativo acerca de alguien. Pudiera ser que esa persona, hermano, solo lo inventó por envidia o por lo que sea. Pero el Señor nos conoce. El Señor sabe, hermano, quiénes somos nosotros. Imagínese, hermano, qué maravilloso que el Señor mismo diera testimonio de nosotros. Pero ¿qué clase de testimonio daría de nosotros? Si usted le preguntara al Señor de mí, hermano, ¿qué testimonio le daría el Señor de mí? Pero Él, hermano, el Señor mismo le da testimonio al pueblo acerca de estos 3 varones, Noé, Job y Daniel. Y los menciona aquí. Por esa justicia en la que ellos anduvieron, por esa fidelidad, hermano, por esa rectitud, por esa integridad, hermano, que ellos guardaron hasta el final. Y estos 3 varones, hermano, aunque pasaron situaciones diferentes, vieron también, hermano, el castigo de Dios. Vieron, hermano, y ellos supieron qué significaba, hermano, estar en la misma prueba, en la misma situación, hermano, en la que ellos simplemente miraron al cielo y confiaron en el Señor. Dice la palabra del Señor que Noé, usted sabe, hermano, nosotros el Señor nos dio un tema, yo sé que usted lo ha escuchado, que se llamó pregonero de justicia. Porque Noé, hermano, el tiempo que estuvo construyendo el arca, construía el arca, hermano, y anunciaba del diluvio. Construía el arca, hermano, y le anunciaba a la gente lo que venía.
Y no solamente lo anunciaba con su boca, hermano, era un testimonio vivo de lo que era vivir apartado para Dios. No solamente pregonaba la justicia de Dios con su boca, lo hacía con su vida. Y dice la palabra, hermanos, ahí en el libro de Génesis capítulo 6, dice la palabra del Señor que el corazón del hombre estaba solamente pensando en el mal. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero dice, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínese, hermano, que el Señor dijera eso de nosotros. Ahora nosotros, hermano, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio, por su sangre preciosa, somos justificados delante del Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, nosotros somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. El camino es el Señor Jesucristo. El medio de salvación que Dios proveyó para la humanidad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, hermano, en esa sangre preciosa, aleluya, que tiene poder, hermano, para limpiar nuestra alma y limpiarnos de nuestros pecados. Por eso se le invita a la gente, ven a Cristo. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor Jesucristo, porque no tenemos, hermano, que confesarle nuestros pecados a la gente, se los tenemos que confesar al Señor. Pedirle al Señor que Él nos limpie, que Él nos perdone, que perdone nuestros pecados, que nos limpie, y Él nos justifica a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estaba ahí Noé, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 6, versículo 9 de Génesis, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Él caminaba con Dios. Y otra expresión, ¿verdad?, que escuché de un siervo de Dios, dice que cuando la palabra de Dios nos dice que Noé caminó con Dios, también nos dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Dice, hermano, que es como si ellos, hermano, estuvieran caminando en el mismo cielo. Y estuvieran viviendo como se vive en el cielo, de la misma manera, hermano. Como si ya anduviéramos en el reino de los cielos, hermano. Imagínense, donde no hay ningún pecado, nada, hermano, ninguna mancha. Así vivían ellos, caminando con Dios. Y Noé, dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, cuando el Señor, hermano, le manda a él a que construya el arca, porque iba a mandar un diluvio, era algo, hermano, que nunca jamás se había visto. Por eso cuando él, hermano, decide y dice, sí, Señor, porque ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 22, dice, y así lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Un hombre obediente. Nunca Noé dijo, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? No, Señor, yo no lo voy a hacer porque eso nunca lo hemos visto. La gente se va a reír de mí aquí en medio de donde no hay nada de agua. ¿Cómo voy a hacer eso, Señor? Noé nunca replicó, nunca renegó, nunca cuestionó a Dios. Simplemente obedeció.
aunque aquello, hermano, nunca lo había visto. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque eso no se había visto, dice, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Y tuvo fe. Él no sabía el día ni la hora, hermano, en que el Señor enviaría ese diluvio, pero él estaba seguro de que si el Señor lo dijo, él lo haría. Y dijo, tenemos que estar preparados porque esto viene, es seguro que venga. Vamos a preparar el arca, le dijo a su familia, porque él quería también que su familia se salvara. Y lo hizo obedientemente. Pero él, hermano, por su justicia, por ese temor, hermano, porque andaba con Dios, dice que halló gracia delante del Señor. La gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios. Y quizá la gente ahí se burlaba. Imagínese, hermano, si usted, no sé si le ha pasado, quizás usted, hermano, predicando la palabra y diciéndole al mundo, Cristo viene, el fin se acerca, arrepiéntete, ven a Cristo porque Cristo viene, y quizá la gente se ha burlado de usted. Le ha dicho, pero ¿qué estás diciendo? ¿Y para qué tanto estás diciendo que Cristo viene y que el fin viene si no vemos nada? Pero el pueblo del Señor estamos seguros, como Noé, estamos seguros de que Cristo viene por su pueblo, que Él viene a levantar a su pueblo. Hermano, estamos seguros, no lo hemos visto todavía. Son cosas maravillosas que no hemos visto, pero estamos seguros porque el Señor lo dijo. El Señor lo cumplirá. Y así, hermano, como Noé se preparó, nosotros también, por esa seguridad que tenemos de que el Señor viene por su pueblo, tenemos que estar preparados. Porque estamos seguros de que el Señor viene. Y nuestra vida tiene que estar preparado para irnos con el Señor. Y en ese momento, cuando llega el diluvio, que fue un juicio del Señor, iglesia, para la humanidad. Algo, hermano, que mucha gente de aquellos, ¿verdad?, filósofos y estudiosos, hermano, que dicen que no pasó. Imagínense. Y a veces uno puede decir, bueno, ¿tú cómo sabes si tú no estuviste ahí? No, no estuvimos ahí. Qué bueno, hermano, que no estuvimos ahí. Pero está en la Biblia, fue verdad. Y la misma ciencia al hacer las investigaciones y ver la tierra, hermano, las capas de la tierra, hermano, y todo eso, hermano, está comprobado. Y aunque la ciencia, hermano, no llegara a comprobar todas las cosas, la iglesia del Señor sabe que así fue. Fue una realidad. El diluvio fue real. Así como el Señor viene, también es real. Y ese fue el juicio que el Señor mandó en ese momento, el diluvio. Se abrieron los abismos, hermano, y cayeron las aguas. Y la tierra fue inundada. Sin embargo, hermano, hubo un hombre que halló gracia delante de Dios. Y por esa fe, hermano, pudo salvarse él y pudo salvar a su familia. Porque ese hombre decidió, hermano, vivir una vida justa delante del Señor. Ser temeroso y obedecer el mandato de Dios. Él miró al cielo y dijo, Señor, estamos en tus manos. Voy a hacer lo que tú me dices. Porque aquí no hay otra salida. Pero en ese día, hermano,
cuando caigan los juicios terribles que dice la palabra, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse, hermano? ¿Quién podrá clamar y decir, Señor, ahora sí? Será tarde para muchos. Será tarde para muchos, iglesia. Entonces, a pesar de este juicio, ¿verdad? Noé halló gracia delante del Señor. Y nos habla también, hermano, de Daniel, un joven hermano que fue llevado, ¿verdad?, de la cautividad de Jerusalén hacia Babilonia, desde muy joven. Él con aquellos 3 jóvenes, ¿verdad?, también, y con toda la gente que fue llevada cautiva, pero desde muy joven él. Y dice la palabra del Señor, hermano, que desde que él fue llevado a ese lugar, ¿verdad?, porque fue llevado a la corte real para servir allá al rey y tuvo que aprender la lengua de los caldeos, y dice la palabra del Señor que desde el principio, aunque fue llevado a una tierra extranjera, hermano, una tierra que él no conocía y que era una nación pagana, una nación que adoraba a los ídolos, que tenían dioses por doquier, hermano. Él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Propuso él en su corazón. Es que esto es una decisión de cada uno, pueblo. No importa, hermano, que estemos, como decía una hermanita, ponía en su comentario, no recuerdo si fue hace 1 o hace 2 semanas, ella decía, nademos en contra de la corriente, y es así. La corriente de este mundo, hermano, nos quiere llevar a un lado y quiere que, así como actúa el mundo, así como vive el mundo, así como habla el mundo, así como se viste el mundo, así como vive el mundo, quiere que nosotros también vivamos. Y no es posible. Delante de Dios no es posible. Y ella escribía en su comentario, nademos en contra de la corriente. Tenemos nosotros como hijos de Dios, hermano, vivir no conforme a los rudimentos de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. ¿A quién nosotros, hermano, queremos agradar? ¿A quién nosotros queremos agradar? ¿Por qué? Si queremos agradar al mundo, hermano, entonces vivamos como el mundo. Si queremos agradar a los ojos de los hombres y que los hombres nos admiren, que la gente afuera, hermano, nos quiera, nos acepten en la sociedad, pues vivamos como el mundo. Pero si queremos agradar a Dios, hermano, no podemos vivir conforme al mundo. No se puede. No se puede, hermano. No querramos, hermano, adaptar la palabra de Dios al mundo. No querramos vivir entre 2 pensamientos. No queramos, hermano, tener un pie en el mundo y un pie en el camino del Señor. No se puede. O somos o no somos. No hay un punto intermedio. No nos engañemos, no querramos jugar a los cristianos, no querramos jugar a los santos, hermano, esto no es un juego. No querramos vivir una vida de apariencia, una vida, hermano, de piedad en la iglesia solamente, y fuera de la iglesia vivimos, hermano, peor que el mundo. Lo que somos en la iglesia, lo que somos delante de los hermanos, tenemos que serlo delante de todo mundo, hermano. Y es más, al Señor no lo podemos engañar. Si estos 3 varones, hermano, vivieran una vida de apariencia, hubieran vivido una vida de apariencia como muchos, ellos no estuvieran, su nombre no estuviera escrito en este pasaje de la Biblia.
Pero el Señor conocía, hermano, que tal y como ellos se presentaban ante el mundo, esa justicia, esa integridad, hermano, ellos eran así de verdad. Imagínese, hermano, ¿será que nosotros pudiéramos también, hermano, estar en el libro de Dios? Y que el Señor mismo diera testimonio de nosotros, hermano. Y Daniel, hermano, desde su juventud, joven, te voy a decir algo, yo sé, mis tiempos, ¿verdad? No estoy tan viejita, hermano, pero mis tiempos, ¿verdad? Nosotros también pasamos muchas cosas de jóvenes. Y yo sé que los jóvenes de ahora, hermano, las luchas son de verdad tremendas. En la escuela, hermano, qué difícil es ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque si los jóvenes, hermano, no actúan como los jóvenes del mundo, son la burla en las escuelas. Si no te vistes como ellos, eres la burla, eres la santa, eres anticuada, eres la abuelita, eres esto, eres el otro. Por eso muchas veces nuestras niñas, ¿verdad? Nuestras jovencitas quieren vestir como ellas, porque si no se visten como ellas, son la burla. Pero te voy a decir algo, joven. Tú no estás solo, tú no luchas solo, no luches en tus propias fuerzas. Si realmente tienes el deseo de consagrarte para Dios, el Señor te va a dar las fuerzas. Quizás recibas las burlas, pero no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque el Señor honra a los que le honran. El Señor honra a los que le honran. Y así, joven, como tú decidas, porque tus padres te pueden obligar, porque muchos jóvenes ahorita quizás los obligan a ir a la iglesia y vestirse de verdad bien, decentemente. Pero quizás en tu corazón tú no tienes ese deseo. Pero cuando tú mismo decidas honrar al Señor, el Señor te va a honrar. Esa es una promesa de Dios que está en la palabra. El Señor honra a los que le honran. No solamente los jóvenes, nosotros también como adultos. Es difícil, claro que es difícil. Pero el Señor honra a los que le honran. Vale la pena consagrarse para Dios, joven, desde tu juventud. Es lo más maravilloso que tú puedas hacer. Qué bueno que estés estudiando, qué bueno que estés trabajando, qué bueno que te estés superando, qué bueno, gloria al nombre de Jesús. Pero no hay nada que se compare a que tú le entregues tu juventud, tu vida, tu corazón al Señor. Si tú lo haces, joven, nunca jamás te vas a arrepentir, jamás. Querer hacer las cosas para Dios, querer consagrarte, querer amarlo a Él, querer guardar tu vida para Él, tu cuerpo para Él, tu corazón, tu mente para Él. Hermano joven, eso es algo, hermano, de lo que jamás te vas a arrepentir. Y cuando tú seas adulto, si el Señor te permite, tú dirás, de verdad que valió la pena consagrarme para el Señor, de verdad. Y Daniel lo hizo desde su juventud. Y usted sabe, hermano, el libro de Daniel nos narra su vida, que hasta que llegó ya hasta sus 70, 80 años, hermano, él seguía, hermano, consagrándose para el Señor, y el Señor lo usaba. Porque él decidió consagrarse para el Señor. Era un joven íntegro, fiel, que no servía en la iglesia. No estaba él en Jerusalén, no podía servir en el templo. Él estaba, hermano, en la corte real. Era uno de los principales, de los sabios. Uno de los gobernadores, imagínese. Y uno puede decir, bueno, pero yo ¿cómo puedo servir a Dios ahí? Hermano, Daniel servía al Señor ahí.
El mismo rey Darío, cuando él es echado al foso de los leones, el rey le dice: el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Tenemos, hermano, un tema que el Señor nos regaló así: el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre. ¿Y cómo servía Daniel a Dios? Porque a veces pensamos que al Señor solamente lo podemos servir en la iglesia. No, hermano. En la iglesia nosotros adoramos al Señor. Teniendo ese trabajo que tengamos ahí en la iglesia, cuando estamos cantando, cuando estamos ministrando con un instrumento, cuando nos toca dirigir, cuando nos toca dirigir, hermano, nos estamos adorando al Señor. Cuando estamos en medio de la alabanza, levantamos nuestras manos, decimos gloria al Señor, estamos adorando al Señor. Pero fuera de la iglesia también estamos sirviendo a Dios con nuestro testimonio, con nuestra fidelidad, con nuestra integridad, con nuestra rectitud. Lo estamos sirviendo continuamente. Eso no se acaba, hermano, cuando salimos de la iglesia, no. Es algo continuo. Y él desde el principio dijo que él no se iba a contaminar con la comida del rey, hermano. Y aunque había tanta idolatría y tantas prácticas paganas, hermano, Daniel jamás se contaminó. Jamás se dejó llevar, jamás, hermano, aprendió a hacer esas cosas, jamás empezó, hermano, a realizar esas prácticas, jamás, hermano. Él tenía solo un camino, el camino de la santidad, el camino del Señor, y lo siguió hasta el final. Por eso, hermano, el Señor lo menciona en este pasaje de Ezequiel que leíamos. Sí se puede consagrarse para el Señor, sí se puede. Es difícil. Y hoy más que nunca, en estos tiempos que estamos viviendo, es más difícil. Yo lo sé, lo sabemos, pero no es imposible, porque el Señor está con nosotros. En el tiempo, hermano, de Daniel, no hubo quizás, antes de que él llegara, ¿verdad?, a Babilonia, el juicio de Dios, hermano, se había llevado a cabo, porque el Señor le había advertido al pueblo que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuál fue el juicio en ese momento? La espada. La espada. Destruyeron allí Jerusalén, los muros, el templo, hermano. Usted sabe, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor. El pueblo fue advertido y no le creyeron al profeta Jeremías. Sin embargo, hermano, hubo un remanente que permaneció fiel y clamaban a Dios, pidiéndole al Señor que un día pudieran regresar a su tierra, porque estaban cautivos. Quizás, hermano, muchos de ellos no andaban encadenados, pero ellos estaban cautivos en una tierra que no era de ellos. Y aunque mucho del pueblo se perdió y también se dejaron llevar por la idolatría de Babilonia, muchos de ellos, hermano, aún permanecían fieles como Daniel. Y clamaron al Señor, y el Señor, hermano, la promesa que hizo que después de 70 años iban a ser libres, el Señor lo cumplió. Pero cuando vengan los juicios, hermano, en los tiempos finales, no será así. En ese momento, hermano, en los tiempos de Daniel, el que decidió consagrarse al Señor y no llevar a cabo, ¿verdad?, esas prácticas, clamaban a Dios, hermano, y el Señor los escuchaba. Y Daniel, hermano,
que vivió en carne propia, hermano, que estuvo cerquita de las fieras, hermano, los leones. No porque fuera un juicio para él, no. No. Usted sabe, hermano, que había quienes tenían envidia de Daniel y dice la palabra del Señor que buscaban acusarlo. En el libro de Daniel, su capítulo 6, vemos ese momento, hermano, cuando él está en el foso de los leones. No era un juicio para él, no. Pero fue probado. Y él lo vivió, hermano, imagínense. Yo no sé si usted ha visto los leones en persona. Los vemos por la televisión, ¿verdad? En los videos, y quizás usted ha ido a un zoológico, hermano, y esos animales tan preciosos, pero feroces, que pueden matar a un ser humano. Las fieras del campo, dice el Señor. Pero estando ahí Daniel, hermano, en medio de las fieras, el Señor lo guardó a él. Y dice, cuando él salió del foso de los leones, dice Daniel, el Señor envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Hermano, qué maravilloso. Porque el Señor, hermano, guardó de la vida de su siervo, de las fieras, de los leones. Pero en ese tiempo, hermano, cuando venga el juicio de las fieras, ¿quién, hermano, podrá decir, Señor, yo soy como Daniel, por favor, cierra las bocas de las fieras? Hermano, no va a pasar eso. Lamentablemente. Por eso, si hoy, hermano, nos pudiéramos encontrar en una situación en la que nos vemos rodeados, hermano, de tantas cosas, de tantas luchas, hermano, nosotros hoy, por la misericordia del Señor, clamamos al Señor. Y el Señor, por su misericordia, hermano, envía su ángel y cierra la boca de las fieras. Ahora que estamos en el tiempo de la gracia, que no se ha cerrado la puerta, pero no sabemos mañana. Hoy es el tiempo, iglesia, de que regresemos, de que preguntemos por los caminos antiguos, por la senda antigua, y nos consagremos para el Señor. Y el último hombre que menciona la palabra del Señor en el libro de Ezequiel 14 es la vida de Job. Este hombre, hermano, que pasó una gran prueba. No era un juicio de Dios, no, fue una prueba, una pestilencia. Una peste, le podemos decir, una sarna. Dice la palabra del Señor que primero perdió su ganado, perdió sus ovejas, mataron a sus criados, la espada, y mueren sus hijos. Y dice la palabra, hermano, que con todo y eso, a pesar de todo, en el libro de Job nos dice que a pesar de eso, él no pecó con su boca. Dice ahí en el libro de Job, capítulo 1. Y cómo él era, versículo 1. Él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hermano, mire hermano, es que es diferente, hermano, que alguien opine de nosotros a lo que Dios diga de nosotros. La gente, hermano, a nuestro alrededor puede echarnos flores, hermano, pero ellos no saben nuestra vida, cómo andamos. Y Dios sí. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Y el Señor mismo da testimonio de Job.
En el versículo 8 dice que Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense, hermano, que Dios dijera eso de nosotros. Sería muy bueno. Pero quizás no tenga que decir eso de nosotros el Señor. Pero Él lo dice de Job. Como, ¿verdad? Como llamándole la atención, ¿verdad? Queriendo, ¿verdad? Lucir a Job ante el enemigo y le dice: Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el Señor permitió que Job pasara por esta dura prueba, que no fue un juicio, fue una prueba. Y dice la palabra del Señor que con todo y esto Job no pecó. Pero después le llega esa sarna maligna, dice en el capítulo 2. Pero de todas formas dice que él no pecó con sus labios, dice el versículo 10 del capítulo 2. Le llegó eso, una enfermedad, porque dice en el diccionario, ¿verdad? En el diccionario de la lengua española dice que la peste o la pestilencia es una enfermedad que puede ser contagiosa y que puede ser que no sea contagiosa, pero que puede llevar a la muerte. Una peste puede ser una enfermedad contagiosa que se contagia rápidamente, algo como el COVID. Y Job, hermano, tenía esta enfermedad o esta sarna, una sarna maligna que dice que estaba desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, todo su cuerpo. Pero sabe que a pesar de ese duro momento, hermano, y usted sabe en el libro de Job todas las expresiones que Job tenía, y cómo el Señor le contestaba, hermano, en su sabiduría eterna, porque ¿quién puede altercar contra Dios? Nadie, hermano. ¿Quién le puede decir al Señor: Señor, te estás equivocando, Señor, aquí estuvo mal? Jamás, hermano, jamás. Pero los ojos de Job estaban en el Señor, esperando la respuesta de Dios, esperando. Su esperanza estaba en el Señor. Y el Señor, dice la palabra del Señor en el último capítulo de Job, que el Señor apartó de él, lo sanó de esa sarna que él tenía. Dice la palabra del Señor, capítulo 42 de Job, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, porque clamó al Señor, porque miró hacia el cielo. Pero en ese momento, en ese tiempo, hermano. Y como le decía al principio, quizás nosotros, hermano, al principio, y si alguien le dio el virus por cualquier cosa o lo que sea, hermano, nosotros encontramos la misericordia del Señor. Pero en ese tiempo, hermano, cuando vengan estos juicios de Dios, las pestes, hermano, ¿qué podrá hacer el hombre? Y el Señor menciona aquí a Job. El Señor permitió que Job pasara por esa situación, pero Job siempre confió en el Señor. Y en una de sus expresiones decía: aunque me matare, aunque me quite la vida, con todo yo voy a esperar en Él. Pero ¿quién podrá decir eso, hermano, en el tiempo final? Cuando vengan esos 4 juicios terribles del Señor. Que el Señor nos ayude, iglesia. Que seamos librados de ese juicio.
librados del castigo, como dice la palabra del Señor, como dice nuestro tema. Hoy, hermano, nosotros primeramente, podemos venir ante el trono de la gracia por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor, por ese sacrificio. Y Él nos justifica, y con su sangre nos santifica, y con su sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. No pudiéramos nosotros mismos, hermanos, nosotros solitos, venir delante del Señor y mostrar nuestras justicias y mostrar nuestras obras delante del Señor y decirle, ya Señor, con esto me he salvado. No, no es así. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, hermano, derramó su preciosa sangre para pagar el precio de nuestra salvación y poder así redimirnos de nuestros pecados y poder así, hermanos, ser justificados por su sacrificio. Y ahora sí, venir ante el trono de la gracia. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, ese es el primer paso que debemos de dar. Venir con un corazón arrepentido y pedirle perdón al Señor. Y entonces, iglesia, vivir esa vida que el Señor nos está pidiendo, una vida temerosa, una vida recta delante del Señor. Así que esta ha sido la palabra de Dios, iglesia, que le comparto, que el Señor habló a mi vida en esta semana. Yo creo, hermano, que el pueblo de Dios está escuchando la voz del Señor. Yo creo, hermano, que la iglesia del Señor que está preparándose, que está, hermano, esperando al Señor, yo creo, hermano, que está escuchando la voz de Dios continuamente, que le está diciendo, vengo pronto, vengo pronto. Los juicios están a punto de desatarse. Vengo pronto, iglesia, prepárate. Prepárate. Amigo y amiga que me escuchas, recibe a Cristo en tu corazón. Pídele al Señor, pidámosle al Señor que nos lave con su sangre y vivamos la vida que agrada al Señor. Si tú, amigo y amiga que me escuchas, quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración después de mí. Después vamos a estar orando por las peticiones. Si usted, hermano, hermana, tiene una petición de oración, amén, lo puede poner en los comentarios. Vamos a estar orando por las peticiones. Después de la oración de fe que algún amigo o alguna amiga quiera hacer. Y después oraremos por las peticiones. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí. Derramaste tu preciosa sangre en la cruz para pagar el precio de mi salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de tu sacrificio, Señor Jesús. Gracias porque derramaste tu preciosa sangre para pagar el precio de mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, me arrepiento de todos ellos. Te los confieso en esta hora. Te pido que me perdones y que me laves y que me limpies con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, así como Job, así como Daniel, así como Noé, Señor, están escritos, Señor, tú mismo das testimonio de ellos. Señor, yo también anhelo que mi nombre esté escrito en tu libro. Ayúdame a poner por obra tu palabra, ayúdame a vivir una vida recta, una vida justa delante de ti. Señor, yo quiero ver tu rostro. Toma mi vida, te entrego mi vida y mi corazón. Te recibo, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero ser
aparta de tu pueblo. Yo quiero ser tu hijo, Señor, en esta hora. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús.